Y aquí la lección de esta mañana, el título es Fieles a Dios en Babilonia. Ahora, usted y yo no tenemos que estar en Babilonia, pero simbólicamente a veces que nos encontramos en esa situación, como se encontraron estas personas en el libro de Daniel, ¿verdad? Y vamos a ver un poco aquí la historia, porque hay situaciones en la vida, hermanos, que no son agradables. Situaciones en la vida que parece que ni existe Dios. Situaciones en la vida cuando parece que todo se acabó, que ya no hay esperanza, que ya no hay ninguna cosa por la cual nosotros vivir, que Dios está con nosotros y que Dios cumple sus planes. Hay veces que las circunstancias en las cuales estamos, hermanos, son todo el plan de Dios. Y hay veces que es difícil aceptar que nos encontramos en algo que Dios lo pensó y lo puso en un plan y lo está llevando a cabo. Y yo a veces me he preguntado, pero ¿cómo puede ser este plan de Dios? Si está todo contrario, ¿cómo puede ser plan de Dios? Pero el plan de Dios es perfecto, hermanos, y el plan de Dios es que nos acerquemos a Él. El plan de Dios es libertarnos, mostrarnos su poder, que Él es sobre todas las cosas y que como Él no hay ninguno. Mostrarnos, hermanos, que podamos nosotros decir, como dijo el salmista David, ¿qué dijo? Aunque en valle de sombra de muerte tú estarás conmigo. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos siempre en nuestra vida, hermanos, que Él está allí. Aun cuando parezca que está lejos, Cristo lo experimentó en la cruz. Dijo, ¿por qué me has abandonado, Señor? Cristo lo experimentó. Y hay ocasiones que lo vamos a experimentar nosotros. Pero Dios lo que Él quiere y el plan que Él tiene es que reconozcamos, hermanos, que en todas las cosas Él está presente. Que Él nunca nos deja, que Él nunca se olvida de nosotros. Todo su plan es para que nosotros podamos estar en un punto íntimo con Él, en una relación íntima, y que nada nos robe lo que hemos recibido de parte de Él. La lección de esta mañana, aquí comenzamos hoy con las lecciones en el libro de Daniel. Es el libro de Daniel. Y este libro de Daniel, hermanos, tiene unas historias muy buenas, de que siempre hemos conocido las historias. La primera parte del libro de Daniel nos muestra las condiciones del pueblo de Israel y la condición de ciertas personas individuales, ¿verdad? Que cómo ellos llevaron a cabo su ministerio que Dios tenía para ellos. La segunda parte del libro de Daniel es algo más complicado porque habla mucho de profecía. Y se ha dicho que el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El libro de Revelación es el del Nuevo Testamento, donde presenta todas las cosas que Dios va a hacer al final y lo terrible que va a ser cuando la ira de Dios se manifieste sobre este mundo. El libro de Daniel también presenta ciertas profecías no muy agradables, profecías que a veces no comprendemos y la manera en que las vamos a ver y durante esta temporada los vamos a estar estudiando. Pero vamos a comenzar aquí con esto, algo un poquito más, no tanto de las profecías, sino el sistema mundial y cómo nosotros como hijos de Dios vivimos nuestra vida y podemos aún llegar a un punto, acelerar a un punto de excelencia en medio de toda la tribulación y en medio de las cosas que no son agradables para nosotros. Y es lo que vamos a estar viendo aquí en esta mañana. Así que tenemos el primer capítulo del libro de Daniel. Y quiero que vean esto. La verdad central dice, Dios recompensa a quienes eligen seguir sus caminos. Así que se trata la lección de esta mañana
de seguir los caminos de Dios aun cuando no es favorable. Seguir los caminos de Dios aun cuando no son popular. Seguir los caminos de Dios aun cuando es difícil para nosotros. Y ahora, seguir los caminos de Dios aun cuando es imposible. Ahí está difícil. Cuando es imposible por las circunstancias que nos rodean. Pero fíjese, el verso clave, el versículo que queremos aprender esta mañana y tener siempre en nuestra vida, dice el capítulo 1, verso 8 de Daniel. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, hay veces que pedimos, hablando aquí como Daniel, le pidió a uno de los que lo tenían verdaderamente como preso, lo tenían como un cautivado que había sido cautivado a causa de lo que estaba sucediendo al pueblo de Israel. Pero él se determina y se lanza a un punto donde muchas veces no queremos ni hacer esa parte. Pero él se atreve a decirle a aquel que estaba a cargo de él, decirle, mira, déjame hacer esto. Permíteme, no quiero contaminarme. Hay veces que si uno se dirige con alguien así, le dice, a mí no importa qué tú creas o qué tú quieras, tú vas a hacer lo que yo digo. Pero vemos aquí mismo la gracia de Dios. En primer lugar, que Daniel se atreve a hacerlo, no tuvo miedo a hacerlo, y luego vemos la gracia de Dios, que aquel hombre que quería controlarlo, quería hacer de él lo que el rey le había pedido que hiciera con estos jóvenes, que aún Daniel se atreve y la gracia de Dios obra en aquel hombre y aquel hombre dice, bueno, vamos a ver qué sucede. Así que vamos a ver un poquito más de la historia de esto. Pero fíjese, el pueblo de Israel es la nación de Dios. Es el pueblo de Dios. Dios lo escogió, Dios ha tratado con Israel a través de las edades hasta este punto. ¿Y qué es la costumbre del pueblo de Israel? La costumbre del pueblo de Israel es que sirven a Dios un rato, como llamaradas ¿cómo le llaman? De petate, una alabanza para Dios y aquí vamos a servir a Dios y nada nos va a cambiar. Y luego de repente se apagaba la llama. Y se apagaba la llama y comenzaban entonces a servir a los dioses ajenos que de la gente que los rodeaba. Muy, muy fácil, el pueblo de Israel continuamente, un círculo. Servían a Dios, volvían al pecado. Se arrepentían porque Dios traía sobre ellos algún mal, se arrepentían, ya no volvemos, Señor. Y le adoraban al Señor. Y en un ratito, otra vez, un círculo constante. Y vamos aquí con la historia de Daniel, hermano. El pueblo de Israel ya se había dividido aún. Se había dividido porque el pueblo, la parte del norte del reinado de Israel, se habían ido lejos de Dios, completamente se habían apartado de Dios. Los del sur decían, nosotros no nos vamos a apartar, vamos a seguir sirviendo a Dios. Y se dividió el reino, el del norte fue Israel, el del sur fue Judá. Y Judá estaban muy bien. Dice la Escritura que por un siglo, ¿qué es un siglo? 100 años. Por 100 años después de que se dividieron, el pueblo de Judá siguió bien. Eso siguieron sirviendo al Señor. Pero lo que pasó ya para el finales de ese siglo, aún el pueblo de Judá, ya estaban sirviendo a Dios como sin ganas.
Estaban cumpliendo con la ley, estaban cumpliendo con los requisitos que Dios tenía, pero haciéndolo muy desganados. Y, hermano, y hay veces que hacerlo sin ganas es como si no lo hiciera. ¿Eh? Es como si no lo hiciera. ¿Eh? Es que si vamos a hacer una cosa nomás porque tenemos que hacerlo, pero no tenemos ese deseo, esas ganas, entonces no tiene mérito para nosotros. ¿Eh? El pueblo de Judá se encontró en este tiempo de Daniel, así se encontraba. Ya estaban haciendo las cosas muy a un punto que ni ganas tenían. Y entonces Dios tuvo que hacer algo. Egipto estaba a un lado, ¿eh? Y Babilonia estaba al otro lado del pueblo de Israel. ¿Eh? Y estas naciones comenzaron entonces a mandar, les podríamos llamar títeres, ¿eh? Hombres y mujeres, bueno, hombres, ¿verdad? Que fueran y se metieran entre el pueblo de Israel y comenzaran ellos a hacer las cosas. Fíjate, políticamente hoy en día, yo vi ahora, nosotros vimos en estas últimas elecciones, personas que se decían ser republicanos, vamos a decir. Se decían ser republicanos, pero todo lo que eran del partido de los demócratas. Pero estaban infiltrándose, diciendo yo voy a hacer esto, voy a correr como republicano, pero ya cuando esté allí voy a hacer entonces las cosas como yo creo que se deben hacer. Se meten. Y así había hecho Egipto y Babilonia con el pueblo de Israel. Tenían ciertas personas que los gobernaran y quisieran las cosas como ellos querían, ¿verdad? En vez de que Israel y Judá pudieran seguir en el plan de Dios. Bueno, Dios vio todas estas cosas. Y entonces Dios permitió, en primer lugar, que Israel, el reino del norte, los llevaran cautivos, el pueblo de Asiria, se los llevaran cautivos y se los llevaron a ellos cautivos. Y luego Babilonia también dijo, pues nosotros no nos quedamos así tampoco, nomás acá. Ya está otro pueblo, vamos a nosotros a llevarnos a Judá también, vamos a llevarnos a este pueblo, a cautivarlos. Era el plan de Dios. Porque una cosa que sabemos que Dios hace, hermanos, a veces, y la Escritura aún en el final, en Revelación, nos habla de que cuando el hombre entra el pecado tan gravemente al mundo, que Dios dice, bueno, los voy a entregar. Que sigan en su pecado. El que peque más. Y Dios da esa libertad que luego conduce y lleva a una esclavitud completa, donde ya no hay salida. Y Dios permitió, en este caso, que vinieran estos dos pueblos y llevaran presos al pueblo de Israel, cautivos. Lo único que me acuerda de esto, hermanos, es lo que Dios les dice, los voy a enviar, se los van a llevar, pero si desde allí tú clamas a mí, yo te responderé. Yo te responderé. Y ese es el plan de Dios, hermanos, que a veces nos pone en unos lugares para mostrarnos un castigo, vamos a decir, algo que tenemos que pagar, pero Él dice que si desde allí clamamos a Él, Él está dispuesto y nos saca. Bueno, se llevaron al pueblo por todos estos lados y entre ellos, vamos a ver aquí en el libro de Daniel, se fue el pueblo, lo llevaron a Babilonia y dice el rey de Babilonia que él quiere los jóvenes más excelentes que haya. Y eran jóvenes del reino de Israel, porque dice que eran de la familia real. Y se llevan entonces a estos jóvenes, y yo me acuerdo siempre de los nombres que les dieron después allá en Babilonia. ¿Qué eran los nombres de ellos antes? A ver, ¿ustedes se acuerdan? Ahí está en la lección.
Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Esos eran los nombres de ellos. Nombres originales. Se los llevan. Lo primero que dicen, el rey dice, quiero que solamente traten con estos jóvenes, los hagan como nosotros. Trátenlos bien, aliméntenlos bien, queremos que sean de lo mejor para que sirvan el reinado nuestro. Ese era el plan. A mucha de la gente de Israel los trataban mal, los ponían a trabajar, no les daban de comer, pero a estos era algo especial. Entonces Daniel y sus compañeros en este momento podrían decir, nosotros estamos bien. Dios está castigando a aquellos allá, ellos tienen que pagar, pero mira, nosotros estamos en buen lugar. Podrían haber dicho eso. Y podrían haber cumplido con todo lo que se les requería de ellos. Pero aún con todo ello, viéndose Daniel con sus compañeros en este lugar de privilegio, todavía el corazón de Daniel tiene un deseo de servir solo a Dios y no contaminarse, no ser cambiado a las cosas que le rodeaban. No tomó aquella posición como algo de lo cual él podía decir, yo estoy bien aquí, estoy mejor. Quiso una prueba y le dice al jefe que se encargaba de ellos y tenía que estar 3 años, tenían que estar bajo este hombre, 3 años. ¿Se acuerdan como la reina Esther cuando la pusieron allá para ser candidata estuvieron preparándola y tanto tiempo y así hicieron con estos jóvenes, preparándolos. Hay cosas, pero al principio les dice Daniel, no, yo no quiero, le daban de la mejor comida. Dijo, yo no quiero eso. Es que nosotros tenemos ciertas provisiones, provisions, cosas que no debemos tocar. Y la escritura enseña que el pueblo de Israel tenía, ¿verdad? Ciertos animales podían comer, ciertos no podían comer y ciertas cosas así. Y Daniel recuerda esto. Ahora cuando habla del vino, dice que no quiso ni tomar el vino del rey. El vino no era prohibido en ese tiempo para el pueblo, era prohibido solamente para aquellos que tomaban el pacto de Nazareo. Y algunas otras personas que no debían participar de ello. Pero en común estaba bien. Pero el vino del rey, Daniel dijo en este caso, yo no quiero eso. La cosa era que esos alimentos muchas veces y ese vino eran dedicados a los dioses ajenos, a aquellos dioses que uno no debe adorar y de los cuales uno no debe ni de participar en ninguna forma. Esa fue la condenación que vino sobre Salomón. Y muchas otras, el pueblo de Israel mismo, ¿verdad? Cuando se alejaban de Dios porque andaban allá contaminándose con los otros dioses, haciendo cosas que no deberían haber hecho. Entonces Daniel toma la decisión que no quiere. Él se muestra, hermanos, que él va a ser fiel a Dios aún en estas circunstancias. Hay algo aquí que me llama la atención. Dice que los pusieron a ellos bajo la autoridad del jefe de los eunucos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un eunuco? Era un hombre que había sido castrado. Y los tenían de esa forma más del tiempo cuando los ponían para como cuidar el harem. ¿Cómo se dice harem en español? ¿Harem? El harem del rey, que tenía un montón de concubinas y esposas y cuánto, y los ponían a estos hombres a cuidarlas a ellas.
y los castraban primero para que no hubiera ningún problema. Ahora, yo no sé, la escritura no dice si a Daniel y sus compañeros hicieron con ellos de esta forma. Es muy probable, porque están bajo el jefe de los eunucos. Es muy probable que sucedió con ellos de esa forma. Ahora, en otras formas, en otras partes de la escritura, se usa esa palabra también como un oficial. Un oficial del rey. Así que hay esa confusión, pero la mayoría del tiempo se usa literalmente de una persona que ha sido castrada. Y aún el Señor Jesús habla de esto en su parte de su ministerio, de que hay algunos que dice dije que Cristo, probable Pablo, dice que unos nacieron de esta forma, de que no quieren tener matrimonio, vamos a decir, nunca tienen ese deseo. Otros, dice, son forzados por hombres a hacer de esta manera. Y luego dice, y otros voluntariamente, estos son aquellos que dicen, yo no me voy a casar, yo voy a servir a Dios en esta forma. No hay para mí un matrimonio, yo no voy a hacer nada de eso. Entonces, esos son los tres de los cuales la escritura habla más después de eso. Pero en ocasiones se habla aquí, como dije, de que eran oficiales. Muy probable, no sé, pero hay esa posibilidad. Piense usted que si ese hubiera sido el caso con estos jóvenes, yo creo que si forzaran a alguien de esa forma, lo primero que podría pensar es, ya de veras, Dios, esto es de lo peor, es de lo peor, ya, seguramente ya Dios no quiere nada conmigo. Seguramente Dios ya se olvidó de mí. Pero aún con todo ello, resalta aquí la fidelidad de Daniel y sus amigos. Aparte de eso, cambiaron su situación física, y ellos siguen fieles. Les cambiaron sus nombres. Ahora, los nombres que ellos tenían, hermanos, y en ese tiempo más que hoy en día, en que todavía los nombres tienen significado. Los nombres significan ciertas cosas, y para ellos, los nombres de estos muchachos tenían buen significado. Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios ha sido misericordioso. Misael significa ¿quién como mi Dios? O sea, nadie como Dios. Azarías, Jehová ha ayudado. Ese era el significado de ellos. Pero el pueblo babilonio y el rey que tenían no querían nada con el asunto de Dios, así que dicen, no, esos nombres no están buenos aquí. Hay que cambiarle los nombres. Se los cambian y la escritura no dice qué significado tengan, y yo no sé qué significado tengan. A Daniel se le pone el nombre de Belsasar. Yo no sé qué significa eso. A los otros, ¿quién son como los conocemos? Meshach, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos son los nombres que se les dieron, y eran nombres babilonios. Ahora, piense usted, estos jóvenes se les ha quitado su masculinidad, se les ha quitado el lugar donde podían adorar a Dios, ya no estaban donde estaba el templo de Dios, no estaban donde había profetas de Dios que los dirigieran, estaban completamente aislados. Y luego quitarles aún el nombre que tenía significado de quién era Dios, podían haber olvidado todo.
podrían haber olvidado todo y decir, se acabó, vamos a ajustarnos a las cosas que están alrededor de nosotros y vamos pues a hacer lo mejor que podamos, ser felices, olvidarlo todo. Esa es la tentación, hermanos, que el enemigo trae a cada uno de nosotros. Cuando nos metemos a veces por situaciones nuestras o por decisiones nuestras mismas, estamos en esas condiciones como estuvieron estos jóvenes y a veces dicen, bueno, ya, pues ya mejor sigo aquí, ¿eh? Mejor aquí sigo y me ajusto, no me apuro de buscar más de Dios porque ya Dios se olvidó de mí, así que ya podrían haberlo hecho, esa es la tentación. Pero ellos, como nosotros también, hermanos, hay que mantener siempre ardiendo dentro de nosotros quién somos y de quién somos, ¿eh? Que el enemigo viene a nuestras vidas, el enemigo nos tenta, las circunstancias de la vida misma a veces no son agradables, pero no hay que olvidar quién somos nosotros y de quién somos. Somos hijos del Dios viviente. Somos hijos del Todopoderoso. Somos hijos del Rey de Reyes. Somos hijos del Rey soberano que creó el mundo y que nos sustenta en la palma de sus manos. Daniel y sus compañeros se mantuvieron fieles en medio de toda esa situación, en medio de todo. Hermano, yo no puedo pensar de otras cosas peores que puedan sucedernos a nosotros, pero bueno, vienen cosas que pueden en el futuro aún alcanzarnos a nosotros, hermanos, que si el Señor, como el pueblo de Dios, hermanos, hoy debemos nosotros elegir dónde está nuestra lealtad. ¿Dónde está nuestra lealtad? Y debemos resistir la tentación de conformarnos a la cultura, una cultura malvada en la cual nosotros vivimos hoy en día. A lo bueno se le ha nombrado malo. A lo malo se le está llamando algo bueno. Lo peor del pecado, hermanos, está continuando alrededor de nosotros, nos rodea feo. Pero Dios nos llama a que nosotros hagamos una decisión y que esa decisión sea, hermanos, de servirle a nuestro Dios con todo nuestro corazón y serle fiel a su palabra, fiel a lo que Él nos ha llamado. La historia de la fidelidad de Daniel en una tierra desconocida fue algo alentador para el resto del pueblo, el pueblo de Israel, y para que pudieran seguir adelante. El resto del pueblo estaban, quizás no en la misma condición, pero estaban pasando también por todas estas cosas. Cuando Daniel se decidió decirle a aquel hombre, déjanos comer puras verduras, no queremos comer la carne, no queremos el vino del reino, había peligro. En primer lugar, que los habían traído caminando desde Israel a Babilonia, y según dice la historia, que se hubieran llevado quizás algunos 16 días caminando para llegar allá. Yo creo que en 16 días que los hubieran llevado mal alimentados y cuánto hubieran estado perdiendo peso. Yo pierdo peso si camino de que un día. Oiga, que se debería hacer eso, ¿verdad? No, pero bueno, pero imagínense estos jóvenes entonces maltratados y decir, vamos a comer solamente esto. Estaban determinados. Habla de Daniel, fue la voz, pero los otros tres estaban igual con él. Estaban de acuerdo. Pero aún en todo eso, dice que al final de los días que Daniel le dijo a este hombre, cuando los vio aquel hombre, después los examinó, dijo, estos se ven mejor. Están mucho mejor que los otros que los hemos estado alimentando, les estamos haciendo todo lo bueno. Y ellos tienen un rostro más resplandeciente,
tienen un ánimo más grande que los otros. Y luego, aparte de eso, hermanos, que Dios los dotó no solamente físicamente, sino que los dotó con un conocimiento, dice la Escritura. Le dio dones especiales, con una inteligencia. A Daniel después vamos a ver cómo Dios lo dotó para interpretar visiones, para interpretar sueños. Los otros jóvenes también. El rey los escogió porque eran hombres aptos para dirigir, aptos para hacer ayuda al reino que él estaba tratando de edificar. Su inteligencia superaba a todos los demás. Y eso es lo que Dios hace, hermanos. Dios recompensa a su pueblo cuando su pueblo muestra fidelidad. Si usted y yo ponemos nuestra lealtad donde debe estar, Dios nos recompensa para que seamos mucho mejor que aquellos que nos rodean. Dios nos sustenta. Yo en solo esto he pensado estos últimos días y le estaba diciendo a alguien, nos está quejando de la gasolina que ha subido y cuánto, y oiga, está feo. Pero estaban quejándose y no me dije, bueno, que suba todo lo que quiera. Servimos a un Dios que nos va a suplir. Si nos recordamos quién somos y de quién somos, Él cuidará de nosotros. Él va a cuidar de nosotros. Y Él cuidó de estos jóvenes. Y vamos a ver más tarde en la historia, hermanos, cómo Dios los usó. Porque la bendición de Dios ahí está para cada uno de nosotros. Mire, abra su corazón. Abra su mente. Busque de Dios. Porque Dios quiere para este tiempo instrumentos especiales. Cantábamos el canto, instrumentos del amor. ¿Cómo dice Ray el canto? Instrumentos de tu amor. Usted y yo podemos ser ese instrumento del amor de Dios. El mundo necesita conocer el amor de Dios. Y si nosotros mostramos nuestra lealtad, Dios nos puede levantar para ser instrumentos de su amor. La porción que yo toda mi vida he usado es, Señor, hazme un instrumento de tu paz. De tu paz. Pero instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de la palabra, lo que sea, ser instrumentos de Dios. Pero viene por nuestra fidelidad. Mientras nuestra confianza en Dios no se pierda, tengamos esa confianza siempre en Él, que Él conoce, que Él ve todas las cosas y que a Él le importa por nosotros, hermanos. Él le importa lo que somos nosotros y el bien nuestro. No se olvida, el plan de Dios a veces que es, hermanos, para este mundo. Y vamos a quizás pasar por algunas cosas. Yo sé que no vamos a pasar por la tribulación, pero vamos a pasar algunas cosas. Pero si seguimos fieles al Señor, saldremos victoriosos. Amén. Y podremos cerrar nuestra vida, como decía un hermano, con broche de oro. Que Dios nos ayude a ser fieles en las circunstancias, fieles en la tribulación, fieles como Daniel y sus compañeros, para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que tú, Señor, nos desafías cada día, Señor, a que seamos fieles. Tú nos has escogido, Señor, con un propósito. Tú nos has llamado y tú nos has guardado hasta aquí, Señor. Envía tu Espíritu Santo adentro de nosotros, Señor, a que cada día podamos, Señor, someternos más a tu voluntad. Estar, Señor, siempre dispuestos
Venga lo que venga, suframos lo que suframos, Señor, que sepamos, somos hijos tuyos. Hemos sido lavados en la sangre del Cordero y hemos sido dotados con el Espíritu Santo de Dios. Y ahí están nuestras fuerzas y saldremos más que vencedores porque tú has vencido al mundo, Señor. Gracias, 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 Señor. Ayúdanos esta semana a ser instrumentos tuyos, porque hay un mundo alrededor de nosotros que te necesita, Padre. Úngenos en el nombre de Cristo Jesús y ve con nosotros, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y todo el pueblo dice, amén, amén.